muchos de los funcionarios han sido asesinados. Además, con conocimiento de causa, porque se sabía de los atentados, como fueron los magistrados, inclusive los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y todas las personas que murieron en el Palacio de Justicia. Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Yo soy María Estela Jara Gutiérrez, la juez que profirió la sentencia de primera instancia en el proceso de los desaparecidos del Palacio de Justicia y contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega. Mantener la democracia, maestro. Lo primero que quiero expresarles es que me siento casi, y permítanme la expresión, es bendecida por este acto. Es una necesidad de esta sociedad que los investigadores, los fiscales y los jueces tengamos un respaldo de esta naturaleza. Saquemos la sentencia rápido porque me van a matar. Esto fue lo que dijo la juez María Estela Jara a su auxiliar en 2010 por las amenazas que padecía durante el juicio al coronel Alfonso Plazas Vega. Contravía. La historia judicial tendría que llenarse de libros, de recordar personas que han puesto en la balanza su cabeza por realmente buscar lo que pasó, ¿no? Y que recordarlos es precisamente, yo pienso que honrar la labor de la rama judicial y de la justicia en particular y de los fiscales. Yo pienso que eso tiene que ser así. Hace 15 años, 7 investigadores de la Fiscalía del Cesar salieron a exhumar el cuerpo de un vendedor de paletas, pero nunca regresaron. Los paramilitares aceptaron el crimen, pero no han entregado sus cuerpos. Quizás frente al tema de las víctimas y frente al tema de justicia, muchos, y no solamente estas 12 historias que están aquí, sino otras tantas que hemos conocido de primera mano, permiten decir que Colombia tiene esperanza en sus investigadores, en sus fiscales, en sus jueces, en sus magistrados. Mira, el libro de la vida por la justicia significa recordar a las personas que realmente han dado la vida por la justicia. Vida y muerte en el Parque Tayrona. Marta Hernández. La mataron los paramilitares cuando batallaba para que el Tayrona no fuera ni un enclave del narcotráfico ni un negocio hotelero. Efectivamente, siempre se habla de lo malo de la justicia, de lo que no hacen los de la justicia, pero no se habla de todos estos casos que sí requieren demostración de perseverancia, de responsabilidad, de compromiso. Yo pienso que ese libro lo que va a rescatar es que hay personas muy buenas en la administración de justicia y que hubo investigadores que se jugaron la vida y se la jugaron porque creían en eso y que debe recobrarse. O sea, yo pienso que cuando uno asume un cargo de funcionario público, pues no puedes estar pensando que solamente van a ser triunfos y glorias, sino que también hay mucho sacrificio en el fondo cuando uno administra justicia. Y pienso que eso es lo que recobra el libro en todas esas historias de Cúcuta, inclusive de La Rochela y de muchas de las masacres que han sufrido los funcionarios judiciales. Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente, estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor, apurar a consolidar y acabar con todo y consolidar el objetivo, diga. En el proceso del Palacio de Justicia. Es una historia de amenazas. Quienes conocemos el proceso, como la doctora Ángela María y yo y los abogados que se encuentran aquí presentes, podemos dar cuenta de que los investigadores fueron amenazados.
Los testigos fueron amenazados. Los víctimas, familiares de víctimas, fueron amenazados. Un abogado de víctimas fue asesinado. La fiscal fue amenazada. La juez fue amenazada. El testigo importante Villamizar fue amenazado porque él solicitó al juzgado medidas de protección y yo las ordené. Los rostros de la justicia. Masacre de La Rochela. Fueron asesinados 12 miembros de una comisión judicial que investigaba crímenes del paramilitarismo. La violencia e impunidad, como lo dice Andrés García, ha llevado indiscutiblemente a este país a lo que vemos hoy. Pero, ¿por qué estamos donde estamos? Y creo que aquí hay una respuesta obligada, y es una respuesta obligada a ver que efectivamente la sociedad se ha conformado con lo que somos. La sociedad no hace resistencia, y pienso que ese es el gran problema, porque la corrupción nos ha permeado de muchas formas. Porque a pesar de lo que hemos visto y que usted mencionaba en el caso de su esposo, en todos los casos que hemos señalado aquí, hay un elemento muy particular y es la falta de solidaridad, la indiferencia, la impunidad. Pero sobre todo, ustedes van a ver que en estos casos siempre la verdad se sabe. Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco cambio. Recibido QSL. Pero logramos obtener mucha documentación también en video y en papel que nos permitía también seguir el rastro a las actividades, descubrir las cosas que se habían negado durante muchos años y que eran ciertas. Entre esas, el ejército siempre negó la posibilidad del traslado en helicóptero. Se encontró que tenía 3 helicópteros a su disposición y un avión. Se negó la posibilidad de que ellos hubieran tenido retenidos en las unidades. Se demostró que sí tuvieron retenidos en las unidades, que hicieron procedimientos de interrogatorio, que fueron personas que fueron también llevadas a unidades militares y fueron objeto de tortura, y que sobre esos elementos, por ejemplo, se pudo avanzar en los casos de Yolanda Santo Domingo, de Eduardo Matson, de Orlando Quijano, de Orlando Arrechea, inclusive de los magistrados que salieron liberados del Palacio de Justicia con declaraciones muy posteriores, como la que da el doctor Nicolás Pájaro, magistrado también del Consejo de Estado. Y sí quisiera que algún día se hiciera una investigación, por ejemplo, en Justicia y Paz. Si se investigó alguna vez una línea relacionada con la afectación de la independencia judicial. Yo fui magistrada de Justicia y Paz en Barranquilla, en la sala de sesión. Y una de las peticiones que le hice a la Fiscalía era que se investigara cómo el fenómeno del paramilitarismo había afectado la independencia judicial. Esa investigación nunca se realizó. Y yo recuerdo lo que vivió la fiscal Paternina, la mataron. Y amenazaron a su reemplazo. Se fue para Estados Unidos, duró 12 años, le tocó ir a lavar baños, sus hijos en el colegio donde estudiaban sus hijos. Regresó en 12 años y está nuevamente en Colombia. Totalmente desubicada llegó. Su familia. Y esas investigaciones nunca, mire, sería muy importante un trabajo de investigación de los funcionarios, investigadores, jueces que han muerto, fiscales, jueces que han muerto. ¿Cuál de esas investigaciones ha tenido resultados? La voz que anunció la tragedia. Iván Villamizar. Ese defensor del pueblo de Norte de Santander fue el primero que alertó al país sobre los ríos de sangre que correrían por el Catatumbo. Militares, policías y fiscales, aliados de los paramilitares, son responsables de su muerte. Yo pienso que debe haber una unidad en el sentido de debemos rescatar los valores éticos y debemos rescatar efectivamente lo que hay que hacer en la justicia. Quizás el desánimo lleva a lo que me dijeron un día: vea, doctora, ¿por qué no trabajamos? Porque pasa lo que pasó con usted. Yo creo que eso es un mensaje negativo. Yo siempre dije
Al contrario, tiene uno que seguir trabajando porque tiene que trabajar en lo que cree. Y yo cada vez que me encuentro con alguna persona y me dice, mire todo lo que le ha costado, le dije, nada, realmente nada. Hice lo que tenía que hacer en el momento en que tenía que hacerlo. Que sí, que me ha tocado soportar muchas cosas, sí, pero lo hice con gusto por la justicia. En esta sociedad hay algo que yo siempre he notado como juez, que hay una lucha muy importante por las víctimas. Y me parece de verdad destacarla, pero también nosotros los jueces, los fiscales y los investigadores necesitamos respaldo, porque ¿qué hacen las víctimas sin sus jueces, sin sus investigadores y si sus fiscales no son independientes? En mi caso, tal vez ustedes recuerdan la historia de amenazas a las que me sometieron mientras mientras dirigí el proceso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Empecé a sentir seguimientos de personas extrañas y también ocurrían hechos muy extraños como que se querían ingresar a mi casa violentando la seguridad de la puerta. En una noche no lo lograron. Me seguían personas que se movilizaban en camionetas con vidrios polarizados, sin placa. Algunas veces hasta llegaron a parquearse en el sótano, en el parqueadero ubicado en el sótano del edificio donde vivía. Unos silenciados por las balas, otros por el olvido. Historia de un equipo del CTI enviado al Catatumbo en 1996 a hacerles frente a las guerrillas y que aún son víctimas de la impunidad y la desidia del Estado. Pero sí fueron, como ya lo dije, pues hechos muy extraños. Ya esa situación pues empecé a entenderla como una amenaza. Entonces pedí la protección o que me brindaran un esquema de seguridad para protegerme. Y esas peticiones las hice al Consejo Superior de la Judicatura y en ese entonces pues consideraron que no ameritaba esa protección y eso se deducía era de una calificación del riesgo ordinario. Después entonces acudo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo hago para que el Estado me garantizara la protección. Y efectivamente una vez se hace la petición de las medidas cautelares, al poco tiempo, si bien no me conceden inmediatamente las medidas, sí cuando se solicita el informe por parte del sistema interamericano al gobierno colombiano, pues inmediatamente me dieron la protección. Y desde ese entonces he tenido protección policial. En esta sociedad todo se juega por debajo de la mesa. Todo se juega porque mientras unos mueren y ponen su vida, otros negocian la vida de sus compañeros a través de dineros que se ofrecen por acabar con ellos, por dañarles sus honras, por torpedearlos, por perseguirlos y por sacarlos inclusive de la institución a la que pertenecen. Sergio Parra, las últimas horas de un investigador del CTI en Medellín. Unas semanas atrás de su muerte lideró una investigación que tocó el corazón económico y logístico de los paramilitares. El 1 de septiembre del año 2009, en la oficina, en el juzgado tercero penal de circuito especializado, recibí 2 sufragios que llegaron por correo. Uno estaba dirigido a mí y otro a mi hijo, que en esa época tenía 13 años de edad. Ese sufragio, pues ahí hacían una invitación a mi eterno descanso y el de mi hijo. Estaba acompañado por una nota amenazante también, firmada al parecer por Vladimir Mosquera, que es un reconocido paramilitar que resultó comprometido en la primera masacre judicial que fue la de La Rochela. Y además también llegó con una columna de opinión
del señor Plinio Puleyo Mendoza, el periodista, que la titulaba Un calvario sin fin. En esa columna pues se hacían críticas bastante fuertes en mi contra, y de cierta manera se me descalificaba como juez, directora del proceso que se adelantaba contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega. Entonces era y seguirá siendo un tema de mucho control por parte de ciertas esferas y obviamente pues de amores y odios. Entonces quien esté en la mitad va a recibir todas esas amenazas o todas esas discusiones en torno a por qué se reviven aspectos de esta naturaleza, si es que se actúa en contra de una institución en particular, si es que no se quiere determinado sector de la institucionalidad. Digamos, eso te pone en un conflicto en donde pues tú sabes que aquí hay sectores que quieren determinadas instituciones y por eso puede suceder muchas cosas. En el caso de las amenazas que todavía estoy viviendo, gracias a las medidas cautelares, me he logrado proteger. Pero lo que se ha pedido siempre y ha pedido mi abogado ante la comisión, en la Cancillería, la Fiscalía, es que se haga una investigación objetiva para establecer de dónde provienen esas amenazas y así conjurar el riesgo. No hay un avance. La Fiscalía responde en informes que no existen los medios necesarios para poder investigar ese hecho. Y no hay resultados. Y así ocurre, yo creo que con la mayoría de los casos. Yo creo que la fiscal Paternina finalmente se supo quién la mató, que fue alias El Gato, ¿sí?, de Bloque Montes de María, gracias a Justicia y Paz. O si no, nunca se hubiese sabido. Se sabe quiénes son paramilitares, se sabe qué están haciendo, se sabe cómo incursionan, se sabe a quiénes cooptaron, pero las personas que van a tratar de combatir quedan aisladas, sometidas al olvido e incluso a la persecución, como lo hemos visto en estos casos, porque el paramilitarismo, la guerrilla, las bandas criminales, inclusive las organizaciones criminales enquistadas en el sistema y en las instituciones, tienen una sola finalidad: dominar a través del poder y a través del miedo. ¿Por qué mataron a Jairo Varela? Guardabosques del Parque Natural del Paramillo. Detrás de su muerte estarían las FARC y sus intereses en los cultivos de coca. Pues desde ese entonces, desde ese momento, para mí, mi situación fue muy complicada porque sentía o me hicieron sentir que cada día que transcurría era el último que tenía la oportunidad de vivir. Entonces, sin embargo, pues consideré que debía seguir con el proceso del proceso y seguir en el juzgado por dos razones. Uno, por el compromiso que de pronto tiene uno como juez con sus cargos, con las designaciones que le hacen a uno los superiores, y la otra porque ya estaba tan amenazada que nadie me garantizaba que al retirarme del caso me siguieran protegiendo, y al quedar desprotegida de pronto me podían atacar. Digamos que si lo miro desde la perspectiva de lo que yo tuve que investigar, que fue el tema de los desaparecidos, mi posición y mi hipótesis quedó planteada desde el momento en que se acusa a varios de los responsables y se dice que efectivamente las personas salieron vivas de Palacio de Justicia, fueron rescatadas por miembros de la fuerza pública, fueron controladas por miembros de la fuerza pública, fueron llevadas inclusive con algunos de manera muy fuerte, remitidos a la Casa del Florero como sospechosos, y otros fueron dispuestos también bajo control en la Casa del Museo del Florero para verificación de los datos.
Esas personas desaparecen, esas personas salen vivas el 7 de noviembre de 1985, desaparecen en poder de quien tenía el control operativo, que era el Ejército Nacional de Colombia, y en particular la Brigada 13, que fue la que se decidió acusar a través de sus unidades, de sus jefes, que participaron directamente y que tuvieron el control, mando y la vigilancia sobre los rehenes liberados. Después ya se acercaba, ya era 2010, y pues se acercaba ya el proferimiento de la sentencia, ya se había terminado la audiencia de juicio oral, y al tiempo continuaban los seguimientos, y la amenaza era constante y supremamente fuerte. Y en esas condiciones realmente fue que se profirió esa sentencia. Finalmente, pues se emite el fallo a comienzos del mes de junio de 2010, y a las pocas horas entonces viene la intervención del presidente de la República de la época en un horario pues que denominan AAA, y con toda la cúpula militar pues desprestigia el fallo. Y cuando yo vi en televisión esa imagen y escuché esa intervención, francamente me sentí más amenazada, porque no quiero decir que esos funcionarios me estuvieran amenazando, pero la situación estaba tan polarizada y tan crítica que cualquiera me podía a mí hacer daño. La sentencia condenatoria al coronel Alfonso Plazas Vega genera profundo dolor y desestímulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas, encargadas de dar seguridad a los colombianos. Respaldamos al expresidente Belisario Betancur, que siempre ha procedido con el patriotismo y la transparencia que rechazan cualquier asomo de delito. Respaldamos al alto mando militar y policial de la época, acusados injustamente de haber conocido con anticipación el plan criminal contra el Palacio de Justicia y de haberlo permitido para justificar el ingreso al interior de la edificación y asesinar personas. En esta hora de dolor invitamos a las Fuerzas Armadas a continuar la lucha sin pausa para derrotar a los criminales. Pues esas expresiones del gobierno pues no son propias, no es que no las puedan hacer, pero sí son muy desafortunadas, porque realmente ponen en entredicho la función de la rama judicial, porque eso no solo lo han hecho en el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Eso lo hicieron en la época en que la Corte Suprema de Justicia investigaba lo que denominaron la parapolítica. Recuerda que también a la Corte la quisieron desprestigiar. El gran complot, Iván Velásquez. Desprestigiar al magistrado auxiliar Iván Velásquez era el objetivo del DAS y de altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe. Buscaban frenar a toda costa el proceso de la parapolítica. Un punto que yo creo que hay que reflexionar desde el mismo texto y que no podemos olvidar es lo que se menciona también cuando dice efectivamente el libro que una sociedad como esta tenía llamados de auxilio sin respuesta. Es decir, todos los funcionarios que murieron, las personas que murieron advirtieron de su muerte. Y la sociedad y el Estado no hizo absolutamente nada. Soy el alcalde del Roble suspendido. Suspendido por una sola razón, injusta. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Yo me fui con una comisión de estudios que me concedió en esa época el Consejo Superior de la Judicatura, porque realmente fue muy importante el apoyo que yo tuve de las instituciones en ese instante. Entonces fui a estudiar alemán, para eso me dieron la comisión, pero realmente lo que se pretendía era que facilitarme la salida del país sin perder mi vinculación laboral y evitar pues, que nos atacaran. Y allá estuvimos 6 meses, en octubre empecé a enfermar de depresión y de trastorno de ansiedad, y pues esas son enfermedades muy limitantes, y
definitivamente tuve que en un momento enfrentar el dilema de si o me quedaba en Alemania disfrutando la tranquilidad y la libertad, o regresar a Colombia y estar con los míos y someterme a un tratamiento como en efecto lo hice. Inclusive la juez Jara también ha sufrido lo indecible frente a este tema y el manejo, los magistrados que decidieron mantener condenas y obviamente pues las amenazas que hemos sido objeto permanentemente durante la investigación y aún por fuera de la investigación, la persecución. Es una persecución a través de fuerzas muy grandes, tratar de atacarte desde el punto de vista no solo ya profesional sino moral, de ponerte a figurar como parte de una organización criminal y que estar favoreciendo intereses de una organización criminal cuando realmente lo único que se hace es investigar y mostrar lo que hay. En algún momento llegué a pensar que había sido mejor que me hubiesen matado, porque no soportaba más. O sea, me dejó en pie el amor por mi hijo. Ángela María Buitrago, el precio por la verdad del Holocausto. En los 30 años de la investigación sobre qué pasó en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, las cuentas son macabras. Un abogado asesinado, una juez exiliada y decenas de amenazas. Se hacen labores de búsqueda de información durante 6 meses, incluida la exhumación del magistrado Durán, y se concluye que se debe abrir investigación y vincular mediante indagatoria a 3 generales. En ese momento me piden la renuncia y sobre esos elementos pues estaba toda la prueba practicada con la obtención también de mucha más prueba de video que conseguimos dentro de ese radicado y se llama a indagatoria al general Arias, al general Frasica y al general Hernández. De la función de la justicia creo que, a pesar de que es tan sacrificada como en mi caso, porque otros dirán que no, creo que hay que continuar de todas maneras con mucho compromiso. La sociedad requiere jueces independientes y valientes, y eso hará bien inclusive para la paz que tanto soñamos los colombianos. Contravía.